Bueno, en el siguiente video se hablará sobre la protección internacional de los derechos humanos, por la cual la protección internacional de los derechos humanos tuvo como origen el fin de la Segunda Guerra Mundial y la creación de las Naciones Unidas. El espíritu posterior de la guerra, marcando por los errores del nazismo y el fascismo, permitió incorporar el sentido común de internacional, la idea de que existen derechos humanos universales que deben ser protegidos no solo por las naciones, sino también por el ordenamiento internacional. Se dio una importante vista al momento de que se ha llamado la declinación del principio de soberanía absoluta del Estado y la incorporación de los individuos en el derecho internacional. El derecho internacional de los derechos humanos consiste en un cuerpo de reglas internacionales, procedimientos e instituciones elaboradas para implementar las ideas de que toda nación tiene la obligación de respetar los derechos humanos de sus ciudadanos, de que las naciones y la comunidad internacional tienen la obligación y el derecho de vigilar el cumplimiento de esta obligación. Los derechos humanos y la persona tienen diversas formas de protección legal. Un primer tipo de protección es la que desarrolla la legislación doméstica. La protección legal nacional se realiza a través del derecho constitucional, penal, incluso en civil y otros tipos de derechos humanos, por la cual es el derecho que se desarrolla tanto a través del sistema universal como los sistemas regionales. Para una mejor explicación, quizás cuando a una presentación más general y más comparativa, como la protección nacional, que está compuesta por la Constitución, el Código Civil y el Código Penal, y la protección internacional, que está derechos internacional de los derechos humanos. El sistema de protección internacional de los derechos humanos son el sistema universal y los sistemas regionales, y el sistema internacional integra las normas y los mecanismos de protección, los emana a través de los derechos humanos, tales como el sistema europeo. Las fuentes principales del sistema universal de derechos es la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración de los Derechos Humanos y los otros órganos especializados en el control de las Naciones Unidas. La protección internacional de los derechos humanos, en toda esa carta política internacional, con el fin, concluimos, de la importancia que tienen los derechos internacionales humanitarios para poder salvaguardar el derecho más intrínseco que habita en cada persona, para que no se les sea vulnerada, y si se les sea vulnerada esos derechos, acudir a una jurisdicción totalmente internacional para que proteja todos esos derechos. En este capítulo también se discutirá que algunos temas que no han obligado a ser más descriptivos, ya que se hubieran concentrado en importantes para las prácticas. La defensa de los derechos humanos en América Latina entorna un giro muy importante, ya que existen varios convenios con países latinoamericanos para así valorar los derechos de toda la población latinoamericana que se habita en el mundo. También para enfatizar el desarrollo positivo logrado desde la aprobación de la Carta de las Naciones Unidas. Luego se discutirá la práctica de las maquinarias de las Naciones Unidas para la defensa de los derechos humanos, como la Comisión de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajadores sobre Desaparición Forzada o Involuntaria, o el Grupo de Detención Arbitraria. Concluiremos con una breve reflexión la expansión del sistema de protección de los derechos humanos y su relación con la realidad de las violaciones, ya que las violaciones es algo que se comete muy arbitrariamente por ciertas personas hacia otra persona, para así una violación denigra su dignidad humana, por la cual, si son universales los derechos humanos, al hablar de derechos militar, ni social, ni religiosa, ni índole alguna,
que justifique el asesinato de un ser humano, ya que con el fin de estos derechos humanos se va a implementar ciertas medidas de actos por la cual atentan contra los derechos humanos ratificados internacionalmente por todas las entidades internacionales. Bueno, en este mapa conceptual se va a hablar sobre la protección de derechos humanos. Involucran a toda esa protección de las personas, la desaparición y la tortura. La sociedad que solo al ser humano ha podido desarrollar. Ya. Por la cual también existen otros índices, que existe uno de los sistemas de protección de derechos que se dividen en el sistema de protección de derechos. Se genera bajo los asuntos intermediarios que se toman en la orden internacional, ya que también existe la protección nacional y la protección internacional. En la protección internacional está la Constitución, la protección internacional están los derechos internacionales y los derechos humanos, y la protección nacional está la Constitución, el Código Civil y el Código Penal. Pues sí, entre otras características también la protección de los derechos humanos y los retos de la realidad, por la cual también los derechos universales humanos, al hablar de estos derechos, quiere decir que se deben de ser respetados siempre. Es decir, que todo derecho humano tienen que ser totalmente respetado y no vulnerado, ya que con esos derechos no se deben de existir un estado de excepción entre ellos. Y también se vio el origen del relativismo cultural, por el cual el relativismo cultural fue una forma moderna que surgió como una respuesta a la evolución de la cultura, ya que mediante como pasa el tiempo la cultura va avanzando, como va evolucionando todas esas ramas tecnológicas que se conviven en la sociedad. También el relativismo cultural es un hecho innegable. Las reglas morales y las instituciones sociales evidencian una asombrosa variabilidad que consideran costumbres en una comunidad. Algunas críticas al relativismo cultural. El relativismo cultural no toma diversos factores que hacen a la violencia al ser humano ser un poco recíproca, ya que los derechos humanos es una práctica cultural y no se basa en la política. Pues en la tercera parte de los derechos internacional del derecho internacional humanitario, desde la paz de Westfalia tuvo un origen muy impecable en en el actual del orden mundial. La escena internacional ha estado internamente dominada por los demás estados. Y ahora, en la A, la Carta de las Naciones Unidas, el término de los derechos humanos se introduce en la escena internacional con la creación de las Naciones Unidas del 26 de junio de 1945. Y la B, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tuvo el origen de la declaración, contenido de la declaración y el debate sobre el valor jurídico de la declaración. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y Económicos y Sociales y los derechos fueron protegidos por la Comisión de Derechos Humanos.
En la implementación de los derechos humanos, el derecho no tiene forma de implementarlo, sino de que existen medios para controlar su aplicación a nivel doméstico. Ya que en la Comisión de los Derechos Humanos fue establecido por el Consejo Económico y Social, y también hubo un mecanismo temático que fueron el resultado del esfuerzo de algunos de las organizaciones gubernamentales de Naciones Unidas. Con esto se culmina esta presentación.